¿Puede un manto de colores encender una llama de odio tan abrasadora que el lazo de la sangre se rompa? ¿Puede un sueño forjado en la mente de un joven sellar un destino de grandeza o condenarlo a la más profunda desesperación? Y en medio del tormento, la traición y la oscuridad, ¿puede la mano invisible de Dios tejer un propósito inquebrantable, incluso cuando toda esperanza humana parece desvanecerse? Esta no es una historia cualquiera, es la epopeya de un hombre, José, el hijo amado, el soñador, el joven que fue arrojado a un pozo por sus propios hermanos, vendido como esclavo y calumniado hasta el encierro. Una vida arrancada de raíz, sumida en la injusticia y la soledad, en una tierra extraña, lejos de todo lo que conocía. Imagina el abrasador sol del desierto de Canaán, donde la arena guarda secretos ancestrales. Allí, entre las tiendas de un patriarca y el bullicio de una familia numerosa, emerge la figura de un muchacho, vestido con un manto que lo distingue, lo eleva y sin saberlo, lo marca. Ese manto no es solo un regalo, es una profecía, una provocación, un presagio de la tormenta que se avecina, porque el favor de Dios a menudo es un arma de doble filo en un mundo caído, y la envidia, como un veneno, comienza a corroer los corazones de aquellos que deberían protegerlo. Visiones de espigas que se inclinan, de astros que rinden homenaje, irrumpen en sus sueños, susurrando promesas de un futuro inimaginable. Pero estos sueños, que deberían ser faros de esperanza, se convierten en brasas que incendian el odio en los corazones de sus propios hermanos. Embárcate con nosotros en este relato asombroso, una narrativa que desvela la inquebrantable voluntad de Dios. Esta es la historia de cómo la envidia familiar desembocó en un acto de crueldad inimaginable. Es el viaje de un joven arrojado a un abismo de desesperación, pero que en las profundidades de la adversidad descubriría la mano soberana de Dios. Una historia de dolor, de paciencia, de perdón y de la majestuosa intervención divina que incluso en los capítulos más oscuros teje el tapiz de la historia humana con hilos de oro y sufrimiento. ¿Podrá un esclavo solitario ascender a la cúspide del poder en una nación extranjera? ¿Será la traición de su propia sangre el inicio de una salvación para multitudes? ¿Y cómo, en medio de la prueba más severa, se manifestará la fidelidad de un Dios que nunca olvida sus promesas? José, el soñador inquebrantable. El sol de Canaán apenas comenzaba a calentar las tiendas de Jacob, un patriarca bendecido con 12 hijos, pero con un amor desmedido por uno en particular, José. Era el hijo de su vejez, el fruto de su amada Raquel, y en él Jacob volcaba toda la ternura que la vida le había enseñado a acumular. No era un amor oculto, era un favor que se manifestaba en cada gesto, en cada palabra, y de manera inconfundible, en la túnica de múltiples colores que Jacob mandó confeccionar para él. No era una prenda común, era una obra de arte, un símbolo visible de la predilección, de la herencia y de un futuro que para los hermanos mayores parecía inalcanzable. Pero esa túnica tan vibrante y hermosa era también una daga clavada en el corazón de sus hermanos. Rubén, Simeón, Leví, Judá y los demás observaban con resentimiento cómo su padre distinguía a José, el penúltimo, el muchacho que apenas había visto la vida. La envidia, esa raíz amarga que pudre el alma, comenzó a echar raíces profundas en sus corazones. Cada mañana, al ver a José con su túnica resplandeciente, sentían el aguijón de la injusticia, una sensación de desplazamiento que los carcomía por dentro. Como si el favoritismo de Jacob no fuera suficiente para encender la chispa de la discordia,
José era un soñador, y sus sueños no eran los inocentes fantasmas de la niñez. Eran visiones vívidas, proféticas, que se grababan en su mente y que, con la candidez propia de la juventud, compartía sin filtros. Una noche, el sueño se presentó con la fuerza de una revelación. Se veía Mumba a sí mismo y a sus hermanos atando gavillas de trigo en el campo. De repente su gavilla se levantó, y las gavillas de sus hermanos se inclinaron y le hicieron reverencia. La ira de sus hermanos ardió con más fuerza. ¿Acaso vas a reinar sobre nosotros? Inswing le confrontaron fuertemente. ¿O acaso vas a gobernarnos? El segundo sueño fue aún más audaz, más premonitorio. José vio el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante él. Esta vez, incluso su padre, Jacob, se sintió inquieto. ¿Qué es este sueño que has tenido? Drenia le preguntó Jacob. ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Jacob, sin embargo, guardó la palabra en su corazón, sintiendo el peso de una revelación que desafiaba el orden natural. Pero para los hermanos, estos sueños no eran más que la arrogancia desmedida de un niño consentido, una afrenta directa a su autoridad y a su primogenitura. La semilla del resentimiento había germinado, y la amargura ya cubría el suelo de sus almas, esperando la oportunidad para dar su fruto más oscuro y devastador. El tiempo, ese tejedor incansable, siguió su curso, y con él, la tensión en el campamento de Jacob no hizo más que crecer. Los sueños de José no eran un mero recuerdo. Se habían incrustado en el corazón de sus hermanos como astillas, irritando cada vez que la figura de José, envuelta en su túnica de colores, cruzaba sus caminos. El aire se volvía denso con el resentimiento no expresado, con las miradas furtivas y los susurros que se apagaban al acercarse el muchacho. Un día, los hermanos mayores, pastores de oficio, se alejaron de la seguridad del campamento de Hebrón para llevar a las ovejas a pastar a Siquem, una distancia considerable, un viaje que les tomaría varios días. La ausencia de su padre, Jacob, en aquella lejana tierra, y la vastedad de las llanuras ofrecían el escenario perfecto para que la oscuridad de sus corazones hallara expresión. Pasaron los días, y la inquietud comenzó a anidar en el corazón de Jacob. Los muchachos tardaban en regresar, y Siquem era conocida por ser una tierra no exenta de peligros. La preocupación paternal lo llevó a una decisión. Llamó a José y con la voz teñida de ansia le dijo: «Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Anda ahora, te ruego, y ve si están bien, y también el rebaño, y tráeme razón de ellos». José, joven y obediente, no dudó. Se despidió de su padre, dejando atrás la relativa seguridad de su hogar, y se embarcó en el viaje solitario hacia Siquem. La túnica de colores ondeaba al viento, un faro visible en la distancia, una señal inequívoca de su identidad para cualquiera que lo avistara. El camino era largo, el sol implacable, y la soledad del desierto una prueba de resistencia para el joven. Llegó a Siquem, pero no encontró a sus hermanos. La búsqueda fue inútil hasta que un hombre, observando al joven errante, se acercó y le preguntó: «¿Qué buscas?». José, con la voz marcada por la frustración, respondió: «Busco a mis hermanos. ¿Puedes decirme dónde apacientan?». El hombre, un enviado de la providencia, le indicó: «Se han ido de aquí, pues les oí decir: vayamos a Dotán». Dotán. La palabra resonó en el aire. Una desviación, una distancia aún mayor. Pero José, impulsado por el encargo de su padre, no titubeó. Sin un atisbo de duda, giró sus pasos y se dirigió hacia el nuevo destino. Lo que José no sabía, mientras el polvo del camino se levantaba a cada paso, era que cada kilómetro lo acercaba no solo a sus hermanos, sino también al abismo de una traición, a un punto de no retorno que cambiaría su vida para siempre.
La mano del destino, o la mano de Dios, como se vería más tarde, ya estaba en movimiento, tejiendo la trama de su inminente sufrimiento. José, con la determinación de un mensajero divino, se acercaba a Dotán. El viento del desierto susurraba secretos entre las rocas, pero nada en el aire le advirtió del peligro inminente. Desde la distancia los hermanos de José lo divisaron. Vieron su silueta recortada contra el horizonte y el color brillante de su túnica, ese símbolo odiado, resplandecía bajo el sol. En ese instante, la envidia que había anidado en sus corazones durante años estalló en un odio ciego y feroz. No era solo rabia, era una sed de venganza, un deseo de extirpar de raíz lo que consideraban una afrenta a su propia existencia. «Miren, aquí viene el soñador», exclamó uno de ellos, su voz cargada de burla y veneno. Las palabras resonaron en el pequeño grupo. Era el momento, la oportunidad perfecta, lejos de la mirada protectora de Jacob, para deshacerse de aquel que perturbaba su paz y amenazaba su futuro. Una idea macabra comenzó a gestarse entre ellos, una conspiración que sellaría el destino de José. «Ahora pues», continuó otro, «vengan, matémoslo y echémoslo en una de estas cisternas, y diremos que una bestia salvaje lo devoró. Entonces veremos qué será de sus sueños». La propuesta se extendió como un veneno, contaminando cada mente, cada corazón. La idea de librarse de José para siempre, de silenciar sus visiones y apagar su luz, se volvió irresistible. Sin embargo, entre el grupo, uno de los hermanos no compartía la misma oscuridad. Rubén, el primogénito, sintió un atisbo de temor, una voz en su interior que le advirtió sobre la atrocidad de derramar sangre inocente. Su conciencia, aunque no lo suficientemente fuerte para oponerse directamente a la furia de sus hermanos, le impulsó a buscar una alternativa, un camino menos sangriento que en su mente le permitiría rescatar a José más tarde. «No lo matemos», imploró Rubén, con una urgencia que apenas lograba disimular su miedo. «No derramen sangre. Échenlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no pongan la mano sobre él». Su intención soterrada y llena de ansiedad era salvar a José y, en un momento oportuno, sacarlo de la cisterna y devolverlo a su padre. La propuesta de Rubén, que parecía menos extrema, apaciguó momentáneamente el ardor asesino de los demás. Aceptaron, creyendo que la muerte lenta en una cisterna seca era una solución tan efectiva como un cuchillo. Mientras José se acercaba, sin sospechar la emboscada, el plan ya estaba fraguado. La sombra de la traición se cernía sobre él y el escenario estaba listo para uno de los actos más crueles que una familia pudiera cometer. El destino de José estaba a punto de ser arrancado de sus propias manos, precipitado hacia un abismo de dolor y desesperación. El momento llegó. José, cansado del viaje, finalmente alcanzó a sus hermanos. La alegría ingenua de un reencuentro fraternal brillaba en su rostro, un contraste cruel con la oscuridad que aguardaba. Apenas José se acercó, antes de que pudiera pronunciar palabra o explicar el motivo de su presencia, los hermanos se abalanzaron sobre él con una furia contenida. No hubo advertencias, no hubo explicaciones, solo la brutalidad de un ataque premeditado. Con manos despiadadas, arrancaron la túnica de colores de su cuerpo, ese símbolo de la predilección de su padre que tanto les había irritado. Cada hilo que se rasgaba era un acto de desprecio, una liberación de años de resentimiento acumulado. José, aturdido y sin entender la magnitud de la traición, fue arrastrado sin piedad. Sus gritos, sus súplicas de ¿por qué? ¿Qué he hecho?, se perdieron en el viento del desierto, ahogados por la crueldad de aquellos que debían protegerlo. Lo llevaron hasta una cisterna vacía,
Un pozo seco y profundo, un agujero oscuro en la tierra que servía como una tumba improvisada. Sin un ápice de remordimiento visible, lo arrojaron al interior. El eco de su caída resonó en el abismo, seguido de un silencio que para José debió ser ensordecedor. Abajo, en la oscuridad gélida y sin agua, el joven se encontró solo, prisionero de la maldad de su propia sangre, con la desesperación asfixiándole. La promesa de Rubén, la intención de salvarlo, se desvanecía con cada instante en que José permanecía en aquel agujero. Pero la crueldad de los hermanos no se detuvo ahí. Después de cometer un acto tan atroz, ¿qué hicieron? Lejos de mostrar arrepentimiento o siquiera inquietud, se sentaron tranquilamente a comer pan, como si nada hubiera ocurrido, como si no acabaran de sentenciar Eva su propio mano a una muerte lenta y agonizante. La escena es impactante en su frialdad, un testimonio de cuán profundo había calado el odio en sus corazones. Mientras el sol ascendía, calentando la superficie de la tierra, la cisterna se mantenía fría, un lugar de tormento para el joven soñador. La vida de José, que momentos antes parecía prometedora y llena de color, se había convertido en un abismo de oscuridad y desesperación, suspendida en la incertidumbre, esperando un milagro que pareciera imposible. Mientras los hermanos de José se sentaban a comer, sus conciencias aparentemente ajenas al horror que acababan de infligir, un nuevo elemento irrumpió en el desolado paisaje. Levantaron la vista y a lo lejos divisaron una caravana de ismaelitas que se acercaba. Venían de Galaad, cargados con especias, bálsamo y mirra, con rumbo a Egipto. El destino, o la providencia divina, había dispuesto una oportunidad, un giro inesperado en la trama que los hermanos, en su ceguera, interpretarían como una solución a su problema. Fue entonces cuando Judá, quizás el más pragmático o el menos sanguinario del grupo, tuvo una idea que, aunque no era honorable, era menos terrible que la muerte en el pozo y además prometía un beneficio material. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su sangre? Razonó con sus hermanos, sus palabras resonando con una lógica retorcida. Vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos sobre él, pues es nuestro hermano, nuestra propia carne. La propuesta de Judá encontró eco en los corazones endurecidos de sus hermanos. Eliminar a José sin tener su sangre directamente en sus manos y además obtener un beneficio económico. La tentación fue demasiado grande. Aceptaron. La caravana se acercó, y cuando los comerciantes ismaelitas pasaron cerca de la cisterna, los hermanos no perdieron el tiempo. Sacaron a José del pozo, un José que emergía de la oscuridad física para ser arrojado a una oscuridad aún más profunda, la de la esclavitud. Con una frialdad escalofriante, lo vendieron por 20 piezas de plata. 20 monedas. Ese fue el precio que pusieron a la vida de su hermano, al soñador, al hijo amado de su padre. Los ismaelitas, ajenos a la dramática historia familiar que se desarrollaba ante ellos, se llevaron a José. Lo ataron o lo obligaron a caminar junto a sus camellos y emprendieron el largo y arduo camino hacia Egipto. José, el joven de la túnica de colores, ahora era un esclavo, arrancado brutalmente de su hogar, de su familia, de su identidad. Su futuro, hasta hacía poco tan lleno de promesas, se había transformado en un abismo de incertidumbre, con cada paso alejándolo más y más de todo lo que conocía. El desierto, mudo testigo de su dolor, se tragaba sus lágrimas mientras se alejaba hacia una tierra desconocida, hacia un destino incierto, pero, a los ojos de Dios, divinamente trazado. El camino hacia Egipto fue un calvario para José. Cada paso era un recordatorio lacerante de la traición de sus hermanos.
Cada noche bajo las estrellas del desierto, un eco de la oscuridad de la cisterna. De un momento a otro, la vida que conocía, el amor de su padre, los sueños proféticos, todo se había desvanecido, reemplazado por la cruda realidad de la esclavitud. Atado bajo estricta vigilancia, caminó días interminables, un joven desarraigado, solo en un mar de extraños, arrastrado hacia una tierra desconocida, hacia un destino incierto. Finalmente, después de un viaje agotador bajo el sol implacable, la caravana llegó a Egipto. La visión de las imponentes pirámides y los templos majestuosos, las bulliciosas ciudades a orillas del Nilo, debió ser abrumadora para un joven de las tiendas nómadas de Canaán. Era un mundo de contrastes, de opulencia y de una cultura milenaria, pero para José no era más que el lugar donde su libertad había sido arrancada. Una vez en Egipto, los mercaderes ismaelitas llevaron a su mercancía humana al mercado de esclavos. Allí, entre el bullicio de las transacciones y las miradas curiosas, la vida de José tomó otro giro inesperado. Fue vendido nuevamente, esta vez a un hombre de gran importancia en la corte faraónica, Potifar, un oficial del faraón, capitán de la guardia. Potifar no era un hombre cualquiera, era una figura de poder, un hombre influyente cuya casa reflejaba su posición. José, el ex soñador, el ex hijo amado, se encontró ahora en una casa de grandeza, pero como la posesión de otro, despojado de su identidad y su dignidad. El palacio de Potifar, con sus intrincados diseños y sus vastas extensiones, se convirtió en la nueva prisión de José, aunque una prisión de oro comparada con la cisterna. Sin embargo, incluso en la casa de un amo pagano, la mano de Dios no abandonó a José. Aunque invisible para los ojos humanos, la presencia divina se manifestó de una manera innegable. José, a pesar de su condición de esclavo, se mostró diligente, trabajador y con una sabiduría que iba más allá de su edad. Potifar, observador agudo, no tardó en darse cuenta de que algo especial había en este joven hebreo. Todo lo que José hacía, todo lo que tocaba, prosperaba. La perspicacia de Potifar no era solo la de un amo que valora a un buen esclavo. Había algo más profundo que llamaba su atención. Con cada día que pasaba, era más evidente que el joven hebreo no era un esclavo común. La bendición de Dios estaba sobre José, y esto se manifestaba en cada tarea que le era encomendada. Si José gestionaba los rebaños prosperaban. Si supervisaba la casa se llenaba de abundancia. La prosperidad que rodeaba a José era tan palpable que Potifar no pudo ignorarla. Con el tiempo, Potifar reconoció la sabiduría y la integridad de José. Se dio cuenta de que no solo era diligente, sino que poseía una capacidad de administración y una fidelidad que superaban con creces las de cualquier otro sirviente. Era como si una fuerza invisible pero poderosa guiara cada uno de sus pasos, asegurando el éxito en todo lo que emprendía. Convencido de su excepcional habilidad y de la evidente bendición divina que lo acompañaba, Potifar tomó una decisión trascendental. No lo mantuvo como un simple esclavo, sino que lo elevó a una posición de inmensa responsabilidad. Lo puso a cargo de toda su casa, de todos sus bienes. José se convirtió en el administrador principal, el mayordomo de Potifar, un hombre que gobernaba sobre todo lo que éste poseía. Desde el más pequeño utensilio hasta el más vasto campo, todo estaba bajo la autoridad de José. El relato bíblico enfatiza este punto con una claridad asombrosa. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Esto significa que Potifar confió ciegamente en José, liberándose de todas las preocupaciones sobre la administración de su vasta fortuna. La prosperidad era tal que la bendición de Dios se extendió no solo a José, sino a toda la casa de Potifar, en el campo y en el hogar, por causa del joven hebreo. Así, José, el esclavo vendido, el soñador traicionado, se encontró en una posición de poder y confianza en un país extranjero. Era un ascenso meteórico,
un testimonio elocuente de cómo Dios puede transformar la adversidad más profunda en una plataforma para el propósito divino. Sin embargo, este periodo de aparente estabilidad y bendición estaba y punto de ser probado por una nueva y más peligrosa tentación, una que amenazaría no solo su posición, sino su misma vida. José, en la cúspide de su gestión en la casa de Potifar, había crecido en todo sentido. La Biblia lo describe como de hermoso semblante y de buena presencia. Su apariencia física, sumada más su evidente piedad y sabiduría, no pasó desapercibida. Lamentablemente, estas cualidades, que debieron ser motivo de admiración, se convirtieron en la carnada de una nueva y peligrosa tentación. La esposa de Potifar, una mujer acostumbrada a la opulencia y a la satisfacción de todos sus deseos, fijó sus ojos en el joven y apuesto hebreo. Día tras día la mujer lo acosaba, exigiéndole: «Acuéstate conmigo». Pero José, inquebrantable en su fe y su integridad, rechazó firmemente su propuesta. «Mi Señor me ha confiado todo», le dijo, «y no hay nadie mayor que yo en esta casa. Él no me ha reservado ninguna cosa sino a usted, porque usted es su mujer. ¿Cómo pues podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios?». José intentó evitarla, pero la mujer, obstinada en su perversión, no se rendía. Un día, mientras José entraba en la casa para cumplir con sus deberes y sin nadie más presente, ella lo agarró de su ropa. José, en un acto de desesperación y total rechazo al pecado, dejó su ropa en las manos de ella y salió corriendo de la casa. La ira de la mujer de Potifar, humillada por el rechazo, se transformó en un odio implacable. Con la pieza de ropa de José en la mano, ella gritó y tejió una vil mentira, acusándolo de intento de violación. Cuando Potifar regresó, ella le repitió su historia, y él, cegado por la furia, no dudó. José, el inocente, fue tomado y arrojado a la cárcel del rey, un lugar de oscuridad y desesperación. Pero incluso en aquel lúgubre lugar, la presencia de Dios no lo abandonó. El jefe de la cárcel pronto notó la diligencia y la sabiduría de José. Todo lo que José hacía prosperaba. Impresionado, lo puso a cargo de todos los demás prisioneros, convirtiéndolo en el administrador de la prisión. Así, en el fondo del pozo de la desesperación, Dios estaba forjando a José, preparándolo para un propósito aún mayor. En aquella cárcel entre criminales, José se encontró con dos prisioneros notables, el copero mayor y el panadero mayor del faraón. Habían sido encarcelados por alguna ofensa contra el rey, y el jefe de la cárcel los puso bajo la custodia de José. Una noche, en la oscuridad de la prisión, tanto el copero como el panadero tuvieron sueños. Sueños vívidos y perturbadores que los dejaron con el alma turbada y el rostro sombrío a la mañana siguiente. José, atento a su angustia, se acercó a ellos. ¿Por qué están hoy tristes sus semblantes?, Drenia preguntó. Ellos confesaron: hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. José, con la humildad y la fe que lo definían, les dijo: ¿las interpretaciones no son de Dios? Cuéntenme ahora. El copero mayor relató su sueño de una vid con 3 sarmientos que maduraban en uvas, las cuales exprimía en la copa del faraón. José, lleno del Espíritu de Dios, le interpretó: los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días el faraón te restituirá tu puesto. Con esa esperanza, José le hizo una petición: acuérdate de mí cuando te vaya bien, y háblame al faraón, y sácame de esta cárcel. Fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y no he hecho nada aquí para estar en este calabozo. Animado por la interpretación favorable, el panadero mayor se apresuró a contar su propio sueño: 3 canastillos de pan sobre su cabeza, de los cuales las aves comían. El rostro de José se ensombreció. Los 3 canastillos son 3 días, le dijo. Dentro de 3 días el faraón te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. Tal como José lo había predicho, 3 días después, en el cumpleaños del faraón, el copero mayor fue restituido a su puesto y el panadero mayor fue ahorcado. Sin embargo, a pesar de la milagrosa confirmación de la amigabilidad de José y de su súplica, el copero mayor se olvidó de José. 2 largos años pasaron, y José permaneció en la oscuridad de la cárcel, olvidado por el hombre que había salvado de la muerte. 2 años.
2 largos años de olvido en la prisión, mientras la promesa del copero se desvanecía en el recuerdo. Pero mientras el tiempo pasaba, el destino de la nación más poderosa del mundo antiguo estaba a punto de entrelazarse de manera ineludible con la vida de este olvidado prisionero. Fue entonces cuando el faraón, el soberano de Egipto, comenzó a ser atormentado por sueños. No eran sueños comunes, eran visiones perturbadoras, extrañas y vívidas que lo dejaban con el alma inquieta y el corazón oprimido al despertar. La primera noche soñó que estaba de pie junto al río Nilo. De repente, del río subieron 7 vacas hermosas y gordas que pacían en la pradera. Después de ellas, otras 7 vacas subieron del río, flacas y de muy mal aspecto, tan horribles que el faraón nunca había visto otras iguales en toda la tierra de Egipto. Y lo más aterrador, las vacas flacas devoraron a las 7 vacas gordas y hermosas. Luego el faraón se despertó. La angustia lo invadió. Se durmió de nuevo, y la noche le trajo un segundo sueño, igualmente perturbador. Vio 7 espigas de grano, gruesas y buenas, que crecían de un solo tallo. Pero después de ellas brotaron otras 7 espigas, delgadas y quemadas por el viento solano. Y las espigas delgadas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. El faraón despertó, y la certeza de que algo extraordinario y ominoso estaba a punto de ocurrir lo llenó de terror. A la mañana siguiente, el espíritu del faraón estaba turbado. Mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto, con la esperanza de que alguno pudiera ofrecer una explicación. Pero para su consternación, nadie pudo interpretarlos. La corte entera estaba en un estado de perplejidad y temor. Fue en ese momento de crisis, cuando toda esperanza humana parecía agotada, que la memoria del copero mayor fue milagrosamente despertada. «Hoy me acuerdo de mis faltas», dijo al faraón. «Cuando su majestad me puso en prisión, había un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él nos los interpretó con exactitud. A mí me restituyeron y al panadero lo colgaron». La noticia asombró al faraón. Un joven hebreo, un prisionero, capaz de interpretar sueños cuando todos los sabios de Egipto habían fracasado. Inmediatamente dio la orden: «Traigan a José deprisa de la cárcel». José fue sacado de su celda, afeitado y cambiado de ropa, preparándose para la audiencia más importante de su vida. Minutos después, José se encontró de pie ante el hombre más poderoso del mundo conocido. El faraón lo miró con una mezcla de curiosidad y expectativa. «He tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. He oído decir de ti que hoy es un sueño para interpretarlo». De pie ante el faraón, el hombre más poderoso de la tierra, José no mostró miedo ni arrogancia. Su respuesta fue un reflejo de su humildad y su profunda fe. «No está en mí», dijo José con serenidad y convicción. «Es Dios quien dará al faraón una respuesta favorable». Una vez más, José redirigió la gloria a donde realmente pertenecía, dejando claro que su habilidad no era propia, sino un don divino. El faraón, ansioso, relató sus 2 sueños, describiendo con exactitud la aparición de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y luego las 7 espigas llenas y las 7 espigas marchitas. La angustia en su voz era palpable, la necesidad de una respuesta, urgente. José, lleno del Espíritu de Dios, no necesitó un momento de reflexión. La interpretación fue inmediata y reveladora, una cascada de verdad que disipó la confusión del monarca. «El sueño del faraón es uno solo», comenzó José. «Lo que Dios Bani Ser se lo ha mostrado al faraón. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las 7 espigas hermosas son 7 años. Es el mismo sueño. Y las 7 vacas flacas y de mal aspecto que subieron después de ellas son 7 años, y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano serán 7 años de hambre». La explicación fue concisa y clara, pero lo que siguió fue una profecía que estremecería los cimientos de Egipto. «He aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos vendrán 7 años de hambre, tan severos que toda aquella abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y la abundancia no será reconocida en la tierra a causa de aquel hambre que vendrá después, pues será muy grave». Pero José no se detuvo en la mera interpretación.
La sabiduría divina no solo revela el problema, sino que también ofrece la solución. Y en cuanto a que el sueño fue repetido al faraón 2 veces, continuó José, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a llevarla a cabo. Luego, con una audacia inspirada, José propuso un plan de acción, no como un prisionero, sino como un estadista ungido por Dios. Por tanto, faraón, elija ahora un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y haga esto el faraón, nombre inspectores sobre la tierra, y tome la 5ª parte de las cosechas de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten todo el alimento de esos buenos años que vienen, y almacenen el grano bajo el control del faraón para alimento en las ciudades, y que lo guarden, y que ese alimento sirva de provisión para la tierra para los 7 años de hambre que vendrán sobre la tierra de Egipto, a fin de que la tierra no perezca de hambre. La corte entera y el mismo faraón quedaron asombrados. No solo había interpretado los sueños, sino que había ofrecido una solución estratégica, una que garantizaba la supervivencia del reino. Las palabras de José no eran solo la revelación de un secreto, sino la llave para el futuro de Egipto. Las palabras de José resonaron en la sala del trono, disipando la oscuridad del miedo y la incertidumbre. El faraón y todos sus siervos se quedaron en silencio, asombrados no solo por la claridad de la interpretación, sino por la sabiduría innegable del plan propuesto. La lógica era irrefutable, la solución brillante. El faraón, un líder acostumbrado a la astucia y al discernimiento, reconoció al instante la mano de lo divino en José. Miró a sus consejeros, a sus magos y a sus hombres de estado, y su pregunta retórica confirmó la singularidad de aquel momento. ¿Hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? No era solo un hombre sabio, era un hombre inspirado por Dios. La decisión fue instantánea y monumental. Sin vacilación, el faraón se volvió hacia José y declaró: «Por cuanto Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente y sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú». Así, en un giro dramático del destino, el esclavo hebreo, el prisionero injustamente acusado, fue elevado a la 2ª posición de poder más alta en todo Egipto. Era un ascenso meteórico, un testimonio irrefutable de la soberanía de Dios. El faraón no solo le dio la autoridad, sino que lo invistió con los símbolos de su nuevo estatus. Se quitó su anillo de sellar de su propia mano y lo puso en la mano de José, otorgándole poder para emitir decretos y sellar documentos en nombre del rey. Lo vistió con ropas de lino fino, la vestidura de la realeza y la nobleza egipcia, en contraste absoluto con sus viejos harapos de prisión. Puso un collar de oro alrededor de su cuello, un signo de honor y dignidad, y para sellar su nueva identidad, lo sentó en su 2º carro y le dio un nuevo nombre egipcio, Zafenat Panea, que significa el que revela secretos o sustentador de la vida. Además, le dio por esposa a Misenat, hija de Potifera, sacerdote de On, consolidando su posición en la sociedad egipcia. La vida de José había sido transformada en un instante. De la cisterna Feparen a la casa de Potifar, de la prisión al palacio del faraón. Tenía 30 años cuando se presentó por primera vez ante el faraón. Un hombre joven pero forjado en la adversidad, listo para enfrentar el desafío que se cernía sobre Egipto y sobre el mundo. Su prueba había terminado, y su propósito, el que Dios había orquestado desde sus sueños de juventud, comenzaba a desplegarse con magnificencia. José, con la sabiduría que Dios le había concedido, se lanzó a la tarea de preparar la nación para la inevitable crisis. Recorrió toda la tierra de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, cuando la tierra producía en demasía, se debía recolectar el quinto de la cosecha. Se edificaron grandes graneros en cada ciudad y el cereal se apilaba en cantidades inimaginables, como la arena del mar. Era una visión de previsión y organización sin precedentes. Durante estos años, José también experimentó bendiciones personales. Su esposa, Asenat, le dio 2 hijos antes de que llegara el año de la hambruna. Al primero lo llamó Manasés y al segundo Efraín. Los 7 años de abundancia transcurrieron, y con ellos la preparación se completó. Las reservas de grano eran vastas.
El vasto Nilo, fuente de vida para Egipto, comenzó a disminuir su caudal. La tierra, acostumbrada a la generosidad de sus crecidas anuales, sintió un cambio sutil al principio, luego inconfundible. Las cosechas comenzaron a mermar, los campos se secaron, y la temida profecía de José se cernía sobre el horizonte con una sombra inminente. Finalmente, los 7 años de abundancia llegaron en su fin, y entonces, como había sido predicho con aterradora precisión, los 7 años de hambre se desataron sobre la tierra de Egipto. La hambruna no fue una escasez leve, fue una calamidad global, un azote que se extendió por toda la faz de la tierra. Las naciones vecinas, que no habían tenido un José para advertirles y prepararles, comenzaron a sentir los rigores de la escasez de alimentos. Los campos se agostaron, los graneros se vaciaron, y el lamento por el pan se elevó al cielo. En Egipto, cuando el hambre comenzó y vino a apretar, el clamor del pueblo llegó a los oídos del faraón. El granero del mundo, que una vez había rebosado de grano, ahora mostraba su reserva solo para aquellos que tenían autoridad. El faraón, recordando el consejo de José, no dudó. Su respuesta miupachi a las súplicas de su pueblo fue directa y concisa. Vayan a José y hagan lo que él les diga. José, el administrador, el visionario, el hombre puesto por Dios, abrió los graneros. Las compuertas de la abundancia acumulada se abrieron para alimentar a una nación hambrienta. El grano se vendía, se distribuía, y Egipto, a diferencia de sus vecinos, no perecía. La previsión divina a través de José había salvado al reino de una catástrofe inimaginable. Pero la hambruna no conocía fronteras. Desde todas las tierras circundantes, la gente comenzó a llegar a Egipto para comprar grano, porque el hambre arreciaba con fuerza en todas partes. Era una marea de necesidad, un éxodo de desesperación. En la lejana tierra de Canaán, la hambruna era igualmente implacable. El anciano Jacob y su familia estaban al borde de la desesperación. ¿Por qué se miran unos a otros sin hacer nada? Dreni increpó Jacob a sus hijos. He oído que hay grano en Egipto. Desciendan allá y cómprennos de allí, para que vivamos y no muramos. Así, 10 de los hermanos de José se pusieron en camino hacia Egipto. Los mismos que años atrás lo habían arrojado a una cisterna y vendido como esclavo, ahora se veían obligados a viajar a la tierra donde él, por un designio divino, se había convertido en la clave de su salvación. Jacob no permitió que Benjamín, el hermano menor de José, fuera con ellos, temiendo por su seguridad. El viaje fue arduo. Finalmente llegaron a Egipto y fueron dirigidos a la figura central de toda la distribución de grano, José. Y así fue. Los hermanos se presentaron ante el gobernador de la tierra y, sin reconocerlo, se postraron ante él con sus rostros en tierra. Era un cumplimiento silencioso de los sueños de José de hacía tantos años. José, al verlos, lo reconoció al instante. Una avalancha de recuerdos debió asaltar su mente. Sin embargo, supo ocultar su identidad. Habló con ellos con dureza, simulando ser un extraño severo, acusándolos de ser espías, poniendo a prueba sus corazones y la situación, mientras un plan más grande, el de Dios, comenzaba a desvelarse. Los encarceló por 3 días y luego exigió que trajeran a Benjamín para probar su honestidad, tomando a Simeón como rehén. El retorno a Canaán fue tenso, especialmente al descubrir el dinero en sus sacos. Jacob se negó a enviar a Benjamín, pero la implacable hambruna finalmente lo obligó a ceder. Convencido por Judá, con Benjamín y regalos en mano, los hermanos regresaron a Egipto. Al reencontrarse con José, la emoción casi lo desborda al ver a Benjamín. Tras una comida donde lo sentó en orden de edad y favoreció a Benjamín, José orquestó una última prueba. Ordenó que su copa de plata fuera colocada en el saco de Benjamín. Cuando los alcanzaron y la copa fue hallada, los hermanos en su desesperación rasgaron sus vestiduras. José declaró que solo el culpable sería su siervo. En ese instante, con la culpa y el miedo al límite, la verdad estaba a punto de ser revelada. Ante José, Judá asumió el liderazgo, ofreciendo a la familia entera como esclavos para salvar a Benjamín, suplicando con una pasión que revelaba un cambio genuino en su corazón. Fue entonces, con sus hermanos quebrantados y arrepentidos ante él, que José no pudo contenerse más.
hagan salir de aquí a todos. Ordenó su voz cargada de una emoción inmensa. Cuando solo quedaron ellos, se dio a conocer. «Yo soy José». Drenia exclamó: «¿Vive aún mi padre?». Los hermanos, aterrados y mudos de asombro, no podían creer lo que escuchaban. José, con lágrimas que corrían por su rostro, les dijo: «Acérquense a mí». Y cuando lo hicieron, añadió: «Yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron para Egipto. Pero no se aflijan ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes». Les reveló cómo Dios había usado su sufrimiento para un propósito mayor: salvar vidas. Y con el corazón lleno de amor y perdón, les dio instrucciones para traer a su padre y a toda su familia a Egipto, prometiéndoles la mejor tierra de Gosén para vivir. Los hermanos, con el corazón lleno de arrepentimiento y asombro, corrieron a Canaán y le contaron a Jacob: «José vive, y él es gobernador de toda la tierra de Egipto». Al principio Jacob no lo creyó, pero al ver los carros y las provisiones que José había enviado, su espíritu revivió. «Basta», Drenia exclamó el anciano. «José, mi hijo, vive todavía. Iré y lo veré antes de morir». Y así, la familia de Jacob, 70 almas en total, descendió a Egipto. Fue un encuentro que trascendió el tiempo y el dolor. José, ahora un poderoso príncipe de Egipto, se encontró con su anciano padre en Gosén. Se abrazaron y lloraron largamente, la reunión de una familia separada por la traición, pero unida de nuevo por la mano soberana de Dios. El propósito del Señor se había cumplido. De la oscuridad de un pozo, Dios había levantado un Salvador, no solo para una nación, sino para la promesa de su propio pueblo. La historia de José y hermanos no es un mero relato de aventuras y giros inesperados. Es un eco poderoso de la soberanía de Dios obrando en medio del sufrimiento humano. ¿Qué podemos aprender de este viaje épico que transforma a un muchacho mimado en el Salvador de su pueblo? Primero, nos enseña sobre la perseverancia en la prueba. José fue traicionado por su propia sangre, vendido, calumniado y encarcelado, todo por razones ajenas a su culpa. Pudo haber sucumbido al resentimiento, a la amargura, a la desesperación. Pero en cada etapa de su dolor, la Biblia nos dice que el Señor estaba con José. Esta frase no es un adorno, es el fundamento de su resistencia. Incluso cuando el mundo lo abandonó, Dios no lo hizo. Para nosotros hoy, esto significa que nuestras pruebas, por más injustas o difíciles que parezcan, no son el fin de nuestra historia. Si el Señor está con nosotros, cada desierto puede convertirse en un oasis de aprendizaje y fortaleza. Segundo, la vida de José nos revela el asombroso poder del perdón y la redención. Imaginen el dolor que José experimentó al ver a sus hermanos postrados ante él. Pudo haber cobrado venganza, haberlos castigado por el sufrimiento que le infligieron. Pero en lugar de ello, su corazón, transformado por la gracia divina, eligió el perdón. No un perdón superficial, sino uno que reconocía el propósito divino en su sufrimiento. «No fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios», les diría más tarde. Esto nos desafía a mirar más allá de la ofensa, a buscar el propósito de Dios incluso en las heridas que otros nos causan. El perdón libera no solo al que perdona, sino también al ofensor. Finalmente, la historia de José es una profecía del plan de Dios para salvar a su pueblo a través de un sacrificio y una elevación inesperada. José, el que fue rechazado por sus hermanos, el que sufrió injustamente, fue levantado a una posición de poder para preservar la vida de su familia y a través de ellos, la promesa de la nación de Israel. ¿No nos recuerda esto a otro soñador que fue rechazado por los suyos, entregado y murió injustamente, pero que fue levantado a la diestra de Dios para salvarnos a todos?
Jesús, nuestro Mesías, es el cumplimiento máximo de lo que José prefiguró. Así como José transformó la traición en salvación, el Señor puede tomar nuestras experiencias más dolorosas, nuestras caídas más profundas, y convertirlas en plataformas para su gloria. ¿Estás dispuesto a confiar en su plan, incluso cuando el camino parece oscuro? ¿Estás dispuesto a perdonar como José perdonó, reconociendo que Dios puede usar incluso el mal para un bien mayor? La vida de José nos llama a una fe inquebrantable y a la certeza de que, al final, el propósito de Dios siempre prevalece. Gracias por acompañarnos a través de esta maravillosa historia. Suscríbete y dale like para más historia en Evangelio Profundo.